La verdad es un honor para nosotros tener el día de hoy a alguien que significó tanto y de quien hemos estado hablando en los últimos días, a propósito de la selección Colombia del 94 y del Bayern Múnich. Hoy logramos la comunicación con Adolfo El Tren Valencia. Está con nosotros el día de hoy. Un placer tenerte acá. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Te habla Karina González. Bienvenido al programa Satélite de la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo te encuentras, Tren? Karina, muy bien. Un gusto escucharlos también a ustedes. De verdad que muy bien. No, de verdad que nos da una alegría enorme porque el fútbol suyo ha sido tan recordado, ¿no? Y yo tendría que preguntarle antes de entrar a lo del Bayern Múnich, porque hay una relación muy interesante, por supuesto, de usted y de Luis Díaz, que ahora está en el Bayern Múnich, pero ¿qué diferencia hay entre esa selección que usted tuvo en el 94, porque hemos estado hablando de ese tema, y la selección de ahora? ¿Ve alguna diferencia? ¿Qué le hace falta a esta selección que ustedes tenían? Lo que pasa es que es como todo que los tiempos han cambiado. Nosotros éramos unos jugadores que sentíamos mucho ese camiseta. Nosotros no éramos esos jugadores que estábamos pendientes más de la plata que al amor propio. Y a todo el mundo le gusta el dinero, pero nosotros sentíamos mucho esa camiseta y cuando nos colocábamos esa camiseta siempre queríamos dar lo mejor al país. Entonces, los muchachos ahora, ellos tienen una cosa que de pronto tienen más ventaja que nosotros que tienen las redes sociales, pero de pronto no tienen ese hambre que de pronto teníamos nosotros. Sí. Okay. No puedo decir que todos son así, pero uno cuando va a la selección, uno se pone esa camiseta, tiene que dar al máximo. Ahí hay jugadores que sí, hemos tenido que sí, cuando se ponen esa camiseta, uno le ve las ganas, y por eso la mayoría de ellos que se han sostenido en el exterior porque han mostrado eso. Pero a veces van otros que no van con ese sentimiento y con ese ánimo que tenían que mostrar en ponerse esa camiseta de la selección. Entonces, eso no es la única diferencia que yo digo, pero ambas selecciones en todos los sentidos han competido bien, han mostrado, y eso se trata del fútbol. Sí, mucha gente ayer decía, Mateo Gueidos, nuestro panelista, que nos tocaba un poquito, no olvidarnos, pero no seguir comparando la selección que usted tuvo con la selección que tenemos hoy en día, porque precisamente los cambios de épocas, ¿no? ¿Ha tenido conexión con esta selección? Porque nosotros siempre preguntamos si ustedes, los veteranos de la selección Colombia, de alguna manera hablan con los nuevos jugadores, les aconsejan, le piden de repente sí, podríamos decir consejos, ¿no? Cómo manejar esta selección. ¿Usted tiene contacto con la selección Colombia actual? No, casi con la mayoría no. La mayoría no, pero estos muchachos, nosotros no necesitamos tener contacto con ellos. Ellos los que saben es que si ellos están en el exterior y se están sosteniendo en el exterior, porque son buenos. Sí. Entonces, cuando uno es bueno, es cuando uno tiene que tener responsabilidad. Ellos tienen que saber que los otros equipos ven los videos. Entonces no podemos estar poniendo en práctica a 4 o 5 referentes, no, sino que el equipo siempre tiene que mantenerse con una ansiedad, y entonces la idea es que también los 5 o 6 referentes que siempre sacan la cara por la selección, Sí. es para también decir, si están nosotros aquí que somos 6, también deberíamos también aportar así igual como aportan los otros. Entonces, el fútbol es un complemento que se puede. Tienen su campeonato, cada quien
en su posición responde, yo creo que se va a ver siempre mejor y siempre van a ser aplaudidos por todos los colombianos. Así es, no sé si hay manera de que se acerque un poco más al micrófono para que la voz salga un poco más nítida, ¿verdad? Porque por momentos perdemos la claridad de su voz. Pero yo quería preguntarle, porque usted fue uno de los primeros jugadores colombianos que estuvo en el Bayern Múnich. El primero. El primero. Uno de los primeros en Europa. Exactamente, el primero. ¿Qué significó eso para usted? Y viendo los precios que se están pagando por los jugadores versus lo que usted pudo haber negociado. Cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia. No, eso fue un sueño hecho realidad, porque yo cuando yo llego aquí a Bogotá, comienzo a trabajar con Santa Fe, divisiones menores, ya Santa Fe me da la oportunidad de debutar en el equipo profesional. Yo ya me mentalizo que el paso que viene es para ir al exterior. Sí. Por medio de la selección, cuando ya me convocan en la selección, que mi primer partido fue en los Estados Unidos, sí. que me pone Bolillo, me dice, usted va con el Tino. No me dio ni tiempo de llegar, de adaptarme, porque eso fue de 2 o 3 días. Y me dijo, usted va con el Tino. Y dije, no, mira, eso. Y le dije, pues esa oportunidad yo siempre la estaba esperando. Entonces, es uno ir con carácter, con principio. Sí. Ahí mismo le dije al final, que siempre fue mi hermano, que siempre fue uno de los que más me aconsejó en la selección. Sí. Que Dios lo tenga en su gloria, porque fue uno de los mejores jugadores que tuvo este país en su posición. Y fue el que me dijo, paisano, si usted está aquí, que usted es bueno, y cuando entre, haga lo que usted siempre ha hecho en Santa Fe, porque usted es buen jugador. Y gracias por estar aquí en la selección. Entonces yo siempre, lo que me hacía grande era porque yo siempre en el fútbol, siempre pensé en mis condiciones y nunca me preocupé por los demás. Y así es que tiene que pensar el jugador hoy en día, prepararse bien, dormir bien, descansar. Y uno, mientras tenga un compromiso serio, yo creo que es difícil uno jugar mal. Sí. Pero bueno, ¿será que le podemos preguntar cuánto fue la transacción que se hizo por usted ir al Bayern Múnich? Como para tener puntos de referencia porque Luis Díaz 77 millones de euros. ¿Podemos preguntar eso? Lo que pasa es que hay muchas cosas que se hicieron bien y al mismo tiempo mal, porque ahí se manejó una cifra y al final la cifra no fue esa. Wow. Pero eso mejor yo me la traje para mí. Okay. Entre otras cosas, porque en esa época... Porque no es bueno hablar de eso, porque eso es algo que pronto un poquito en el tiro, que se mostró una cosa y al final no era esa. Entre otras cosas, porque en esa época sí. no existía todavía el euro. Correcto. Era el dólar. Era el dólar. Sí, correcto. El euro se creó ya en este siglo. ¿No? Ahí casi comenzando. 99, 2000. ¿O fue un poquito antes? No, yo creo que fue después del 2000 que se creó el euro. Pero bueno, yo estaba oyendo atentamente, le saludo a José Marenco, Adolfo. Usted decía que ustedes jugaban más por la camiseta. No quiere decir que jugaban gratis, pero jugaban más por el honor, por el deseo de estar ahí, de mostrarse a la gente y todo eso. Y hace unos días muy poco veo los programas de la televisión colombiana, pero ese día me detuve ahí y vi que Faustino Asprilla estaba contando algo sobre el partido que ustedes le ganaron a Argentina allá en Buenos Aires 5-0. Y él decía, Adolfo me decía, yo no voy a hacer un gol. Por favor, póngame la bola que yo quiero hacer el mío, porque todos ustedes han hecho uno y yo no. Imagínate. Dice el Tino, lo vi ahí. Yo llevaba la bola y tenía chance de pronto de patear, pero vi que el tren venía de atrás y se la puse para que hiciera su gol. Eso fue así. Es cierto que usted le reclamaba, ponme la bola que quiero hacer el mío.
No, lo que pasa es que tú sabes que el Tino lo entiende. Tino es una persona muy humorística que le gusta hacer reír al público. Ajá. Y él arma sus historias, sus maneras, y al final las arregla y le sale bien. Pero sí, en un partido como ese, ¿qué jugador no quisiera pues, marcar? Porque nosotros estábamos jugando frente a una selección bastante buena, muy competitiva, que Ujú. llevaba prácticamente un invito de que llevaba como unos 15, 16 fechas que no perdía. Sí. Entonces estaba la ilusión de él y la ilusión de nosotros. Y que por el hecho que nosotros nunca hayamos ido al mundial, ese era el sueño que teníamos algunos. Ir a un mundial, aprender, convivir, que era un mundial. Entonces, por eso toda esa expectativa era bastante grande. Entonces, si nosotros perdíamos, íbamos al repechaje con Australia, o si perdía Argentina, iba al repechaje. Entonces, ganamos nosotros y se fue al repechaje. Y les hizo daño a ustedes ese 5-0 porque dicen que el Bolillo, cuando termina el partido, le dijo a Maturana: nos fregamos, Pacho, ahora tenemos que ser campeones mundiales después de ganarle 5-0 a este equipo. Y además después tuvieron una gira, una serie de preparación aquí y en otras partes donde Colombia ganaba todos los partidos, tanto que Pelé dijo: Colombia va a ser el campeón del mundo. Digamos, esa racha triunfal y todo lo que se manejó en comentarios alrededor de ese equipo los perjudicó al tal punto de que de pronto ustedes se creyeron que estaban por encima del nivel que realmente tenían, y eso pudo haber atentado en contra de la selección Colombia en los Estados Unidos. No, yo creo que no. Yo no lo veo por ese lado. Ujú. Yo lo miro y que de pronto nosotros cuando salíamos a jugar, salíamos a proponer y de pronto hubieron muchas lesiones que comenzaban a ver los videos de nosotros y dijeron: aquí está el Tino, aquí está Rincón, Leonel, el mismo Tío. Entonces, estos son los referentes. Si nosotros apretamos a estos referentes, ahí ellos se van a apuntar a equivocar. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Nosotros nos confiamos mucho y salíamos a proponer y en ese momento no se podía proponer porque el nivel que había de temperatura era muy alto. Prácticamente nosotros estamos jugando, porque ese es el error que tiene a veces los Estados Unidos, que esos partidos los colocan a las 12 de la noche y es mejor hacer los mundiales a las 7, 8 de la noche Ujú. para que baje un poquito más la temperatura. Entonces, uno cómo va a salir a tratar con una temperatura de 40, 45 grados. Entonces, Así en es. esa parte sí nos equivocamos bastante. Sí, eso es verdad, y pleno verano. Faltaba ser más eficiente quizás Mm, con el Claro, desgaste físico. sí. tener más eso, tener más precaución y diversificarse un poquito más. Y ya en el segundo tiempo, cuando bajaba un poquito la temperatura, ahora sí quería ir a pescar. Entonces, nosotros, todos esos partidos salíamos a proponer. Entonces, prácticamente una clase se mete un desgaste físico uno que cuando uno ya mira, ya fusilado. Y eso Okay. fue lo que nos pasó. Ok, porque sí, porque bueno, aquí en nuestro país se especula tanto sobre ese mundial, hay tantas teorías, ¿no? Algunas más válidas que otras, pero interesante escuchar un comentario más sobrio de parte de alguien que estuvo obviamente ahí y Mm, que realmente hay una explicación táctica sobre lo que pasó en ese mundial. Que, bueno, obviamente decepcionó a muchas personas, pero hablando de eso, a veces de eh, los equipos colombianos que quizás a veces le falta como ese último centavo para completar el dólar. Hagamos de la selección femenina, perder otra final contra Brasil, obviamente la selección Colombia masculina el año pasado en la Copa América, que había jugado tan increíblemente, pero como que le faltó la malicia para ganarle a Argentina en esa final. ¿Qué es lo que hay que corregir en nuestro fútbol para poder superar quizás esas barreras mentales y rozar un poquito más con la gloria, Adolfo? mm. No, es que yo digo, yo por lo menos me vi el partido, Ujú. yo por lo menos me vi el partido de la Chispa. Ok.
Me vi el partido de la chica con Brasil. Ajá. Ese es un partido donde Brasil las provoca a ellas Sí, y ellas van ganando. Entonces, cuando uno va ganando, no puede entrar en esas provocaciones. claro. Porque Colombia lo estaba jugando bien. Colombia se olvidó de hacer su trabajo que venía haciendo, que era tocar bien la bola, darle buen trámite al balón y comenzó a jugar chocado, se dejaron provocar y comenzaron a perder la cabeza un poquito ellas Ujú. cuando viene esta pelada que se resulta metiéndole a la cabeza al jugador de Brasil, a la Carabalí, jugador sí, de Brasil. Eso no se puede hacer una cosa de eso porque ella va ganando el claro. partido. Los que tienen que entrar con el desespero son los brasileros. Mm, Así es. Y desde ahí comenzó y entonces nosotros jugamos con Argentina, el mismo Pacho nos decía a nosotros y Bolillo, no entremos en la pelea de ellos, porque cuando ellos nos pueden ganar, ellos provocan. Sí, Entonces eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, ir cogiendo un poquito de madurez en ese sentido, porque ya estamos viendo que ya no estamos igualando a las otras selecciones, así que, es. que cuando uno trabaja con seriedad y se ve un buen plan de trabajo, se tiene que ver los resultados. Entonces nuestras jugadoras de Colombia me gusta porque algunas están saliendo al exterior, entonces eso le ajá. está dando mucha madurez a las niñas. Y yo sé que con esta experiencia que ellas vivieron, yo sé que después, en otra oportunidad no se van a equivocar así. Y eso es lo que hay que corregir. El fútbol son 11 contra 11, donde hay 11 obreros de diferentes equipos y es enfrentarlo con seriedad y no es malo. Pero una vez todo un tiempo está pensando que no, que son mejores que uno. Entonces, esa mentalidad es la que lo lleva a uno siempre a agrandar el otro equipo y uno perder bajearse. Entonces, en el fútbol son 11 como 11, y entonces tenemos que todo el mundo correr, todo el mundo meter y todo el mundo estar serio y concentrado para hacer su buen compromiso. Y eso no es que es el fútbol. El fútbol hoy en día es eso, es de seriedad. Adolfo, bueno, usted dijo que no tiene contacto con esta generación actual de la selección Colombia, pero si le pudieras regalar un consejo a Luis Díaz para este nuevo capítulo en su vida, en Alemania, conociendo obviamente la ciudad, la cultura alemana, ¿cuál sería el consejo para... Y quizás ni siquiera tiene que ser algo deportivo, simplemente para tener éxito en ese ambiente de Múnich y de los alemanes? ¿Cuál sería? Yo creo que Luis Díaz sobraría yo darle consejo a él porque Mm, es un jugador que se ha sostenido 7, 8 años en el exterior y cuando uno se sostiene 7 y 8 años ujú, es porque está haciendo las cosas bien. Ujú. Un día muy disciplinado, es muy vivo para jugar, muy inteligente. ujú. Él es lo que tiene que hacer, es lo que él viene haciendo, irse ganando a sus compañeros, mostrarle a los compañeros que él es bueno para que ellos puedan creer en él y eso le sobra hoy día. Nosotros lo vimos más o menos en esos 30 minuticos que entró, vimos que tuvo 3 llegadas ahí de gol. Generó un penal, sí. Sí, entonces es un jugador bastante interesante que Luis Díaz ya no necesita que le dé un consejo porque Luis Díaz es de su casa, su entreno y es muy disciplinado. Entonces cuando uno maneja esa teoría, tiene que ir bien donde uno va. Bueno, quizás para entonces reacomodar la pregunta, ¿cómo vivió usted esa cultura alemana? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, James, cuando jugó en el Bayern Múnich, después contó que no le gustaba la frialdad no solo del clima, pero también de la gente, que creo que James dijo que todos eran como unas máquinas y que, bueno, cuando salían del trabajo y ya, o sea, era una cultura muy fría. ¿Cómo vivió usted esa cultura alemana y qué fue lo más difícil de estar ahí? Ujú. Que cuando uno necesita, uno tiene que adaptarse a lo que uno necesita. Mm, Yo como voy a esperar que el Bayern se adapte a mí, si yo estoy viendo otro país donde tiene esa mentalidad. Yo es que tengo que adaptarme a las cosas. claro. Para mí nunca existió frío, calor, porque yo era un jugador que salí con hambre de mi casa siempre a querer ayudar a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Entonces, yo sabía que el frío lo iba a tener algo. Mm.
como toda la vida yo he vivido en Bogotá, pero a mí me ha costado menos. Pero James es un jugador que también estuvo en Europa con el Real Madrid, me tocó ver toda esa función. Pierdo como primera sabía que el frío allá iba a estar. Sí. El ambiente allá se lo da uno mismo. Mm. Yo por lo menos cuando iba en el bus, ellos estaban escuchando su plan y yo pues yo podía mi gente y escuchaba mi salsa. Me gustaba. Así es. Claro, Hacías tu propio ambiente, claro que Me sí. encanta esa frase. Uno pone el ambiente. Claro. y lo otro es el descanso que tiene uno personal. Yo siempre fui con una mujer, la mamá del trencito, que siempre es una señora muy seria, ama de rumba, una ama de casa. Y entonces eso también me ayudó, porque yo lo mismo no de pronto, eso va mucho en la mujer, porque hay mujeres que también Mm. se van para allá, se llenan de aburridos, que se sienten aburridos, y eso es algo que también perjudica a veces la carrera Fíjate. del jugador. Entonces, él sí me decía a mí, no, nosotros salimos y vinimos aquí, fue a hacer un par de pesos, y aquí no vamos a estar pensando en trago, en tomar, ni en bailar, sino que en el maicito, como dice el pibe. Adolfo, bueno, Ay, qué maravilla. sí, Oye, pero sí, en ese, no sabemos cuánto tiempo tiene Adolfo, ya se sí. tenía que pero en ir. ese introito, no, él dijo que a las 2. Ah, No, En ese, tenemos mucho en ese introito de llegar a Alemania, un país pues distinto, sí. cultura distinta y un idioma Uf, muy distinto. sí. ¿Cómo, Muy difícil, sí, por Muy eso, difícil, eso sí es verdad. muy difícil. cómo hacía que esos primeros días para comprar ¿Qué las aprendió? cosas, ¿Qué aprendió a decir en alemán? para pedir la comida? Es que yo siempre cuando salí, que eso lo viví también en Grecia, yo nunca dije, voy a aprender aquí a hablar el idioma. Porque si yo me pongo a aprender el idioma, creo que se me olvida jugar el fútbol. Es tan complicado Y que... entonces como hacían pura seña. Entonces, ¿yo qué hice? Yo cogí al profesor y le dije, yo aprendí a decir Guten Tag, Guten Morgen, Guten Nacht, que buenos días, buenas tardes, buenas noches. El saludo. Ya después aprendí con Hier, que es versión como en alemán y en inglés. Con Hier, pásame la bola. Y después comencé a aprender lo más importante, a pedir la platita que las Miguel. Pero, ay, tú la aprendiste en 2 días. Oye, Adolfo, Oye, qué sí, lástima que el sonido no es tan nítido. para Entonces, disfrutar, sí. Sí. Pero, entonces yo ya con esas 5 o 6 palabritas, yo le decía a ellos, si ustedes me lavan los pies, yo les defino. Eso es más. Qué maravilla. Hay que ser recursivos en esta vida, así es. Sí, definitivamente. claro. Sí, Señor señor. Adolfo, Entonces yo le decía a Cristina, que era la traductora, yo le decía, Cristina, dile a ellos que me la den en los pies, que no me la tiren larga, que me la den ahí, yo entiendo 2, 3, 4, y luego pare, vengo velocidad y despido bien, porque eso es la frialdad mía de definir. Mm. Y ya yo hacían eso. Entonces, en ese sentido yo no tuve problema con ella, y con el equipo, perdón. Entonces, es eso. Entonces, James sobra porque James fue. Yo por eso cuando a veces veo que critican a James donde fue, James fue figura. James fue figura. Que de pronto James, yo digo que James de pronto tuvo dificultad un poquito, porque el fútbol alemán uno tiene que ser veloz, sí. tiene que ser rápido. Los jugadores rápidos que van a Europa pasan menos trabajo que el jugador lento. Pero James tiene una cosa, que James tiene un talento nato, como el pibe, que son jugadores que ponen a correr la bola y son prácticos. Entonces el fútbol siempre también le da los buenos resultados. Entonces yo lo que diga todavía no va a tener ningún problema. Diga que va a cansar de hacer gol, porque es muy bueno. No, y tiene el perfil perfecto, como usted lo acaba de mencionar. Luis sí tiene el perfil perfecto de lo que espera el alemán. Hace el Claro, trabajo claro. sin la pelota, pero también pícaro cuando tiene la pelota a sus pies. Pero quería preguntarle, porque bueno, aquí obviamente en la costa se hablaba mucho de Valenciano, y esa competencia a lo mejor interna entre usted y Valenciano para ser el goleador de la selección Colombia. Entonces le quería preguntar, ¿quién pateaba más duro?
¿Adolfo el Tren Valencia o Iván René Valenciano? ¿Quién pateaba más duro? No, pateaba más duro Valenciano, pero lo que pasa es que Valenciano no se puede comparar con nosotros porque nosotros éramos jugadores desequilibrantes. Ay, De que nosotros volanteábamos, hacíamos Sí, diagonales y la señor. velocidad nos ayudaba mucho. Entonces, ajá. Valenciano cuando él quería jugar así, se estallaba, no le daba la velocidad, no le daba para él hacer. Por eso, él casi no jugó allá en Europa, el jugador tiene que volantear, buscar los espacios, y es algo que es más difícil. Sí. Claro, Por claro. eso digo que estoy. Bueno, qué lástima que no pudimos escucharlo todavía mucho mejor. Cuestión del sonido allí, pero no sabe cuánto le agradecemos que nos haya permitido charlar con usted. Se me olvidó preguntarle qué está haciendo hoy en día Adolfo el Tren ¿Ves? Valencia. Estamos con la pelado. Aquí tenemos un pelado 2006, 2007, pero estamos trabajando, estamos jugando el torneo nacional. Y los pelados, pues ahí tienen ese dinero también de producir como nosotros. Entonces, ahí le estamos ayudando, estamos haciendo algo social, que eso es muy bueno para los chicos, y de verdad que lo están aprovechando. Y están Allá en trabajando, Bogotá, ¿no? que va a ser de un día para otro, pero el tiempo se le puede ver el resultado de ello. Entonces, ese es el regalo que le estamos dando a la juventud, porque no cojan malos caminos. Eso es en Bogotá. En Bogotá, sí, Ah, claro. ok, ok. Bueno, un abrazo para usted, muchas gracias nuevamente, que siga así con ese ánimo y ese positivismo. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hizo para la selección Colombia, siempre lo vamos a recordar. Y bueno, le deseamos lo mejor. Ojalá tengamos otra oportunidad de tener esta charla ya de pronto con imagen y un mejor sonido. Pero de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros en programa Satélite el día de hoy. No, las bendiciones son para ustedes, ahí ya tienen mi número y ya con más tiempito ya la podemos hacer por vía Zoom y Exacto. hablar más rico. ¿Listo? Claro que No hay sí. Un problema. abrazo. Tren Valencia. Un abrazo y que Dios me los bendiga. A usted también. Igualmente, igualmente.